Para nosotros es muy grato una vez más estar a través de nuestro bloque de salud, inmediatamente para hacer una presentación a través de la noticia, página regional que abarca el contexto nacional e internacional, hoy aperturando este bloque informativo en cuanto a la trascendencia que tiene la medicina regenerativa. Hoy con nosotros está la doctora Maritza Novas, quien se comunica desde los Estados Unidos y desde el Perú. Nuestro siempre y acostumbrado doctor Jaime González Zúñiga Rodríguez, con quienes estaremos hablando este tema tan importante para la salud de nuestra población, medicina regenerativa. Vamos a aperturar este bloque dando la cordial bienvenida una vez más a la doctora Novas al bloque de salud de la noticia. Doctora, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes esta mañana. Doctor Jaime, bienvenido. Muchas gracias, señor Beni. Yo muy contento y con este honor de poder contar con la doctora Novas, una especialista y experta en todo lo que es medicina regenerativa. Es una invitada de lujo para este programa. Bien, para nosotros es muy grato, ¿no?, contar con personajes tan distinguidos que nos van a ayudar a orientar este tema tan consultado a nivel nacional e internacional. Y qué mejor, ¿no?, contando con la presencia de la doctora Novas y de la misma del doctor Zúñiga. Vamos a iniciar, ¿no?, luego de que se hace las pautas, las acostumbradas, esas intervenciones en cuanto al conocimiento de este mal. Quisiéramos iniciar, doctor Zúñiga, que nos pueda aperturar este bloque quizás un poco dando a conocer cómo es la curación de las lesiones en cuanto a la medicina regenerativa dentro de las lesiones del cuerpo. Bueno, sí es muy importante para poder hablar de medicina regenerativa tener un poco de idea de cómo es que normalmente el cuerpo se cura. Nosotros solemos sufrir de heridas que van a generar un tipo de respuesta en nuestro cuerpo a niveles de células, a niveles de tejidos. Esto va a implicar la activación de diferentes tipos celulares como queratinocitos, fibroblastos, células endoteliales y entre ellos las plaquetas. Este proceso implica que todas estas células van a comenzar a moverse de un lugar a otro, van a comenzar a organizarse, a agruparse de diferentes formas para comenzar a atraer materiales a través de lo que son las venas, y esto se conoce como angiogénesis. Van a llegar una serie de proteínas especiales que reciben los nombres de factores de crecimiento, que van a ser liberados de manera coordinada para poder estimular y mantener lo que debería ser un proceso normal y natural para poder reparar una herida, una lesión que tiene la persona. Hay unas etapas, vale la pena recordarlas, ¿no?, que van a comenzar con lo que es la hemostasia. Generalmente cuando es una herida así, digamos que un corte súbito, pues va a seguir el orden normalmente, pero hay ocasiones en las cuales este orden se va a ver alterado. En vez de continuar con inflamación, epitelización, fibroplasia y maduración, puede quedarse atorado en una etapa. Se puede quedar atorado en la etapa inflamatoria, que suele ser característico de las heridas crónicas. Entonces ahí es cuando el cuerpo requiere una ayuda, que es justamente donde participa el tema de la medicina regenerativa para poder ayudar a desbloquear esta etapa y lograr que el cuerpo mejore todos estos procesos que de por sí lo hace de manera natural. Ajá. Y aquí viene el punto tal vez de información un poco más compleja y avanzada por parte de la doctora Novas. Doctora, al cederte este espacio, quisiéramos que nos pueda brindar la explicación en qué consiste la medicina regenerativa para que la población que aprecia la portal pueda tener conocimiento. Una vez más, ¿en qué consiste la medicina regenerativa? Bueno, la medicina regenerativa es una especialidad bastante nueva, pero es una de las especialidades más avanzadas que hay en el campo médico, y básicamente se ocupa de crear protocolos que estimulen al cuerpo a utilizar sus propios recursos para
la autocuración. Digamos, estimular la liberación de estas proteínas de las que hablaba el doctor, estimular la actividad celular, como bien decía él, para acelerar o recomenzar un proceso de creación de nuevas circulación, procesamiento de células, ya sean autólogas del mismo paciente o células de donante, para estimular las células locales que no están funcionando. O sea, es una medicina, un tipo de medicina nueva, pero que está dando resultados muy sorprendentes en los procesos de regeneración tisular y en la restauración de la hemostasis. Ajá. Doctora, teniendo su presencia a través de nuestro bloque de salud, y qué mejor no de una persona conocedora de este tema y con experiencia, hay mucho por preguntarle y quisiéramos no aprovechar desde este espacio a mucha persona que se manifiesta con las dudas, nos han ido quizás alcanzando anticipadamente al conocer el tema, sus preguntas, y hemos ido sacando algunas, quizás las que vamos a considerar de mayor interés para nuestra población, y por ahí preguntarle, doctora, si podría explicarnos sobre las terapias con plasma que son ricos en plaquetas. Ok, me preguntas por el plasma rico en plaquetas específicamente. Sí, doctor. El plasma rico en plaquetas se está usando en medicina hace unos 20 años. La curiosidad es que comenzaron a utilizarlo los odontólogos para ayudar a la cicatrización de cirugías odontológicas. Luego se fueron sumando los ortopédicos, porque el plasma rico en plaquetas básicamente es concentrar las plaquetas que tiene circulando en sangre. El paciente se concentran y se inyectan de forma local. ¿Qué pasa acá? Las plaquetas son las células que número uno en la cicatrización de los tejidos. O sea, cuando hay un daño o una herida, como hablaba el doctor, las primeras células que llegan son las plaquetas. Las primeras células que comienzan el proceso de regeneración son las plaquetas, ya sea liberando factores de crecimiento o reclutando otras células que están en la circulación. Entonces, de lo que consiste el plasma rico en plaquetas es sencillamente sacarle sangre al paciente, centrifugarlas, separar las plaquetas, y de esa manera tenemos una cantidad de plaquetas bastante más grandes que se puede inyectar de forma local. El plasma rico en plaquetas trata una muy amplia gama de condiciones, lesiones deportivas, lesiones odontológicas, se utiliza también para fijar los implantes dentales, y se usa también en manejo de dolor. Y hay muchos tratamientos de estética que están basados en el plasma rico en plaquetas. ¿Por qué? Porque las plaquetas estimulan la replicación de las células locales y aumentan la circulación en el área. Y reclutan otras células, ya sean linfocitos, ya sean células madre que están circulando en sangre, a que vayan al área también a contribuir con la reparación del tejido. El PRP es una de las, como decía, una de las acciones primeras en términos de medicina regenerativa, y que se continúa utilizando debido a su efectividad. Ajá. Doctora, llegamos a tal punto de que la ciencia está haciendo muchísimo su trabajo, ha llegado a tal punto de contar con métodos muy sofisticados, esto es decir, para ayudar a la regeneración de las lesiones del cuerpo. Doctora Novas, en esto no sé si nos podría indicar qué son entonces las células madre. Ya, las células madre son las células responsables de reparar y sustituir todas las células que van muriendo en nuestro organismo a lo largo de nuestra vida. Digamos, siempre hago este comentario. En los últimos 30 segundos que estuvimos conversando,
En cada uno de nuestros cuerpos murieron aproximadamente 1 millón de células que fueron inmediatamente sustituidas por células nuevas. ¿Y quién es responsable de la sustitución de estas células nuevas? Pues las células madre, que están localizadas en todos los tejidos y, como decía, se encuentran en estado de quiescencia, no están haciendo nada hasta que necesitan despertarse para producir células nuevas. Células nuevas de cualquiera de los tejidos. También tenemos otros tipos de células, que son unas células que tienen una más amplia gama de posibilidades, digamos, de replicación, que producen células de otros tejidos también. Pero básicamente son células indiferenciadas que están preparadas para ayudar a reparar los tejidos, ya sea sustituyendo las células del tejido que van muriendo, o ya sea liberando factores de crecimiento para estimular a la replicación de las células del área que está dañada. Ajá. Y doctora, acabamos de recibir algunas sugerencias o preguntas de parte de nuestra población que está siguiendo esta transmisión en cuanto si las células madre, como los medicamentos, seguramente, ¿no?, unas más potentes que otras, porque nos indicaste que son diferentes áreas, ¿tienen grados de potencia las células madre? Sí, sí tienen grados de potencia, pero realmente hay células desde totipotenciales, digamos, son las células que pueden producir todos los tipos de células en el organismo, a las células pluripotenciales, que son las llamadas células embrionarias. La realidad es que a diario en la medicina regenerativa no utilizamos las células pluripotenciales. Nosotros comenzamos a utilizar las células multipotenciales, que son las células ya que te contaba, que producen líneas de tejidos un poco más limitados, pero que son exactamente lo que necesitamos para que no tengamos digamos, complicaciones o efectos colaterales que podrían darnos las células pluripotenciales. Digamos que utilizamos células multipotentes que están localizadas en la grasa y en la médula ósea, o sea, la parte de adentro de los huesos, para estimular las células unipotenciales, que son las células que están localizadas en cada tejido. Entonces, realmente la medicina regenerativa trabaja con células multipotenciales y células unipotenciales. Las células embrionarias, digamos, se dejan para los laboratorios. Ajá. Y doctora, con lo que acaba de mencionarnos, realmente la ciencia en la medicina, o la medicina como ciencia y los avances que se está alcanzando hasta hoy día, prácticamente nos deja sorprendidos, y sé que muchos de los jóvenes, señoritas que nos están escuchando, pues van a querer ahora, ¿no?, al saber estas maravillas de la medicina, querer estudiar con más ganas, entrar a la universidad y poder ver más sobre este campo de la medicina. Doctora, como todos los tratamientos, indudablemente, ¿no?, unos son ideales más que otros ante una situación que se presenta. En caso que una persona no pudiera realizarse tratamiento con células madres mesenquimales, ¿existe tal vez otra alternativa con potencia equivalente? Creo, nos mencionó al comienzo la existencia de los exosomas. Bueno, los exosomas son digamos, un arma más que tiene la medicina regenerativa. Estos son mucho más recientes que el uso de células madre, porque descubrimos en cultivos de células que las células se comunican unas con otras a través de unas microvesículas que contienen información. No solamente que contienen información de factores de crecimiento, pero también contienen información, digamos, para la codificación de proteínas, etcétera. Ajá. Las células se van conectando unas con las otras a través de los exosomas. Entonces, esta es una sustancia que se obtiene del cultivo celular, o sea, son unas vesículas que se obtienen del cultivo celular y se escogen específicamente las vesículas que son necesarias para estimular
el crecimiento de las células, la replicación, digamos que tengan efecto antiinflamatorio, se ponen en un vial y se pueden utilizar en vez de utilizar células madre mesenquimales. Ajá. Y tienen la misma de ayuda para restaurar las células, tienen la misma capacidad de comunicación entre células, etcétera. Ajá. Y doctora, siendo que los exosomas provienen de las células madres, ¿se les puede considerar como si fuesen una? No. Las células cuando las inyectas continúan estando vivas por un periodo de tiempo y continúan produciendo exosomas. Una vez que cuando inyectas los exosomas, pues los exosomas trabajan, hacen su trabajo y ya desaparecen de la circulación porque están dentro de la célula que lo admitió. La célula mesenquimal, si no fuera una célula del mismo paciente, siempre tiene un riesgo relativo de que haya una reacción alérgica o alguna reacción inmunológica, que es muy poco frecuente, pero podría suceder. En el caso de los exosomas es lo que llamamos terapia celular sin células, ya que los exosomas son proteínas, son vesículas de proteína. No tienen información genética que produzca ningún tipo de incompatibilidad. Doctora, entonces eso nos indica que los exosomas vienen de células madres mías o de otra persona. Y si son de otra persona, ¿cómo logran que me beneficie y no me causa problemas de rechazo o incompatibilidad? Bueno, para contestar la pregunta, los exosomas se pueden obtener del cultivo de células del paciente o se pueden obtener del cultivo de células de cordón. O sea, las células del cordón umbilical de los bebés, que normalmente ese cordón se descarta, nosotros lo utilizamos para cultivarlo y estimular esas células a que liberen los exosomas. Ya una vez que esta célula liberó el exosoma y nosotros extrajimos el exosoma, ya no tenemos una célula ahí. Por lo tanto, no hay riesgo ninguno de una reacción inmunológica, porque lo que estamos poniendo son proteínas y las proteínas son las mismas para todos. Entonces, las que contienen las que contienen la información genética como para producir incompatibilidad son las células, no los exosomas. Los exosomas son proteínas. Ajá. Ahora, tienen usualmente, porque las células de cordón, como ya les hablaba, son las células que se utilizan con mayor frecuencia para producir los exosomas. Estas células son nuevas, estas células no tienen ninguna información inmunológica porque no han estado en contacto solamente con la sangre del bebé, no han estado en contacto con ningún tipo de antígeno y además son células muy nuevas. Son células que están listas para producir grandes cantidades de proteína y por eso preferimos utilizar estas células para obtener los exosomas. Aunque también podríamos utilizar células de cultivo del mismo paciente. Eso también se puede utilizar porque realmente estamos obteniendo los exosomas a partir de un cultivo celular. Interesante, doctora. Realmente la medicina es una maravilla, ahora puesto pues al alcance de cada uno de nosotros, pero gracias a la intervención de personas tan dedicadas y conocedores del tema en la actualidad. Doctora, en este punto, ¿nos puede indicar qué es lo que hace que los exosomas tengan una capacidad regenerativa superior a las células madre? Ya decir que tienen una capacidad regenerativa superior a las células madre es estirar este tema un poco. No creo que sea tan así. No son mejores ni peores, son solo diferentes. Mira. Cada uno tiene su aplicación, cada uno tiene su resultado específico, pero no es que realmente los exosomas sean superiores al uso de células madre. Realmente al uso de células madre, ya sean de donante o ya sean autólogos, nada es superior a eso.
¿Por qué? Por lo mismo que te contaba, una vez que tú obtienes las células, si esa célula es viable, esa célula se mezcla en el tejido y se mantiene viva produciendo exosomas por un periodo de tiempo. Los exosomas, una vez que los inyectas, las células afectadas los recogen, ya no tienes más exosomas circulando. No quiere decir que los exosomas no sean efectivos, son sumamente efectivos porque tienen muchas posibilidades, mucho potencial antiinflamatorio y estimulante, pero decir que los exosomas son superiores a la terapia con células madre realmente no es muy correcto. Los exosomas se utilizan como terapia única o se pueden utilizar como terapia adyuvante, digamos, al uso de células madre, como seguimiento o, como te decía, como terapia única. Se utilizan con mucha frecuencia porque son de manejo más fácil y podemos tener mayor cantidad sin afectar la seguridad del paciente. Pero realmente no es que sean superiores, que son diferentes. El plasma rico en plaqueta tiene sus usos, las células madre autólogas tienen sus usos, los exosomas tienen sus usos, las células de donante, y la maravilla en todo esto es que tenemos tantas posibilidades, los médicos tienen tantas posibilidades en sus manos para combinar los tratamientos y para hacerlos más exitosos, que estamos viviendo en unos tiempos muy fascinantes en la medicina. Doctora, realmente con su explicación nos quedamos, ¿no?, asombrados y maravillados. ¿Qué tanto puede hacer nuestra medicina que está a nuestro alcance? Gracias, no reitero, a los especialistas que están haciendo el control de la salud a través de estos usos y mecanismos. Aprovechando, doctora, que está con nosotros el doctor Jaime de Zúñiga en Perú, quisiera preguntarle, doctor Jaime, ¿se realizan estas terapias en nuestro país? ¿Cómo es la preferencia de las personas respecto a estas que nos acaba de hablar la doctora? Y si existe algún grupo de edad que más acuda por estos tratamientos en el Perú. Sí, efectivamente en nuestro país contamos ya con la posibilidad de realizar todo ese tipo de terapias regenerativas. Resalta mucho lo que es el tema de plasma rico en plaquetas, también de células madres y exosomas. Realmente no hay una edad específica para la cantidad de pacientes que acuden a consulta. Es verdad que muchos que nos buscan son personas de 50 años para más, pero también hay personas jóvenes que por temas de deporte o lesiones o accidentes nos buscan para buscar un alivio al dolor, a los problemas que ellos están presentando, ya sea por el desgaste de cartílago articular presente en sus rodillas, caderas, pero muchos optan por el mismo tema de practicidad, por tratamientos justamente con lo que es exosomas, que es lo que normalmente suelen tener la mayor curiosidad a los pacientes. Muchísimas gracias, doctor Zúñiga, por su acotación y por este punto, ¿no?, que nos aclaras referente al tratamiento que se da en el Perú. Doctora, retomando con las preguntas, me permito transmitirle una duda de nuestros oyentes ya casi para terminar con esta entrevista, y si me permite la pregunta, ¿cuánto dura el efecto de los exosomas, doctor? Es relativo, realmente es en dependencia, obviamente mientras más daño hay, digamos, si vamos a tratar una herida de un pie diabético o si vamos a tratar el desgarro del tendón de un muchacho joven que deportista, tenemos aquí dos pacientes completamente diferentes. Por lo tanto, mientras más necesidad haya, el efecto de los exosomas va a durar menos tiempo porque obviamente va a haber más necesidad. Se pueden repetir digamos, en el transcurso de 3 meses se puede repetir la infusión de exosomas 2 veces, 1 mes y medio y 1 mes y medio. Pero el efecto de los exosomas realmente puede durar entre 3 y 6 meses, o si, digamos, tenemos una herida crónica o algo, una condición de quemados, etcétera, algo más agresivo para el organismo, entonces sí vamos a tener que utilizarlos con mucha más frecuencia. Doctora Novas, muchísimas gracias por su
ilustre presentación de este tema tan requerido aquí en nuestra patria. Y pues quiero agradecerle por habernos brindado esta entrevista a la noticia regional y poder haber hecho alcance de su experiencia y conocimiento a través de este bloque. Le agradecemos, doctora Maritza Novas, por su participación, desde ya con el reconocimiento de todo el público que ha seguido esta entrevista y a la vez invitándole para una siguiente y nueva entrevista que vamos a coordinar con un nuevo tema que también es de requerimiento y por supuesto de inquietud de nuestra población en general. Doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias al doctor Jaime por invitarme al programa. Para mí siempre es un placer estar con él y compartir conocimiento y ha sido muy agradable estar con ustedes en esta mañana. Para mí va a ser un orgullo que me vuelvan a invitar al programa. Muchas gracias. Doctora Maritza Novas, para nosotros el gusto y grata oportunidad de contar con personas tan especiales que nos puedan orientar al respecto. Doctor Zúñiga, de la misma, ¿no? Siempre en la coordinación, siempre en la previa del trabajo para esta presentación. Lo agradecemos, doctor Zúñiga, y que mejor, ¿no? A través de este bloque de salud, a través de la noticia regional. Muchas gracias, Erben, y sobre todo agradecer, es sido una invitada de mucho honor, de mucho prestigio internacional, la doctora Novas, a quien le agradezco profundamente, de mucho corazón, por su presencia en esta entrevista y de verdad que nos ha dado una experiencia muy importante, que eso no se encuentra ni en libros ni en otras partes, sino con la vivencia y con la práctica misma y sobre todo en esta área tan nueva de la medicina. Muchísimas gracias, doctor Zúñiga, como siempre, encaminados a poder transmitir aquello de lo maravilloso que tiene la medicina. Gracias, doctor. Nos encontramos en nuestro siguiente bloque. Gracias.